Vamos a esperar de la gente. Vamos a esperar un poco a... Bueno, vamos a empezar. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto saludarlos desde temprano aquí en el consultorio. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante interesante, muy interesante, que lo vuelve interesante el hecho de que siga pasando en pleno siglo XXI. Ahorita les voy a decir a qué me refiero con esto. Eh, Vamos a hablar de el tema de mi hijo es homosexual. Entonces, vamos a ver, digamos, los temas que vamos a abordar el día de hoy. Alguna vez este tema yo lo di en Canal 8, yo salgo en Canal 8 de aquí de Nayarit con Antonio Tello en Nayarit en línea. Y una vez de mi hijo es homosexual y me dijeron, ¿y ese cuál es el problema? La verdad es que no es ningún problema. El problema no son los hijos y ahorita lo vamos a explicar sobre esto. No existe ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar, ok, ya, específicamente de qué trata esto. En pleno siglo XXI todavía llegan personas al consultorio de los psicólogos, al consultorio de los psiquiatras, al consultorio de los endocrinólogos, pediatras, ginecólogos, urólogos, muchas especialidades se habrán encontrado, digamos, con este tipo de temática, ¿no? Donde uno, hay padres que llevan sus hijos a terapia o con un profesional del área de la salud o hasta con el mismo sacerdote o al área de la religión, considerando que la homosexualidad, ellos consideran que la homosexualidad es una enfermedad. Y bueno, sigue sucediendo que muchas personas continúan pensando de esta manera, pero no vamos a juzgar aquí absolutamente a nadie por su forma de pensar, ni el que considera que la homosexualidad es una enfermedad, ni el adolescente o homosexual que no se siente, digamos, aceptado por sus padres, ¿ok? Aquí no se va a juzgar absolutamente a nadie porque vamos a recordar que el área de la psicología lo que pretende es entender a todos. El área, un psicólogo que digamos, no se pone a entender a todos cuando ejerce como, digamos, profesional. Hay que saber separar, ¿no? Una cosa es la opinión personal y se le respeta a cada quien porque cada uno es parte de la diversidad de las ideas, tanto los que están a favor como los que están en contra de cualquier idea, pues todos tienen su derecho de opinar. Entonces, se intenta silenciar a alguien porque opina diferente o porque no opina igual que al resto, eso se le conoce como autoritarismo, el que usualmente muchas personas persiguen. Entonces, yo me he topado con infinidad de casos, pues, que defienden muchos tipos de ideas, todas las ideas, pero cuando no permiten que el otro hable, cuando no permiten que el otro piense diferente, eso se le llama autoritarismo. Entonces, bueno, en muchas ocasiones, digamos aquí en la consulta, en la opinión pública, en los pasillos, con los amigos, en el barrio, a veces uno quiere tener nada más un tema del que hablar, ¿no? Simplemente y el que se toque un tema pues no cambia ni modifica absolutamente nada cuando estás, digamos, lo que modifica muchas cosas es sí, obviamente la presión social tiene un superpoder y además el aplicar, digamos, con leyes pues obviamente se modifican muchas cosas. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia. ¿Por qué el tema del día de hoy vamos a tocar sobre mi hijo es homosexual? ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa eso? Como les dije, en pleno siglo XXI todavía existen personas que traen al consultorio de los psicólogos, de los psiquiatras, de especialistas en salud mental, a sus hijos
porque consideran que la homosexualidad es una enfermedad. Entonces, déjeme decir, usted está atravesando una situación de este tipo donde la familia, su hijo, su hija, ya le reveló a usted cuáles son sus preferencias sexuales y a usted le ha generado un impacto. Bueno, pues déjeme decirle que ese impacto que usted siente, pues es normal. Es normal que usted sienta ese impacto. ¿Y por qué es normal que se sienta ese impacto? Bueno, pues vamos a comenzar a desmenuzarlo, ¿no? De alguna manera, digamos, los papás están preparados, digamos, en, en el que conocemos como el sentido de trascendencia. En el sentido de la trascendencia, a lo que implica es que ahora después quiero ser abuelo. Si llego a ser bisabuelo, pues ya es una gran ganancia. Pero yo quiero ser abuelo. Entonces, cuando una pareja se convierte en papá, cuando se convierten en padres, en padre, madre, cuando se convierten en padres, pues es inevitable en la gran mayoría, si no es que en todas las ocasiones, pues obviamente tener expectativas. Todos tenemos expectativas. Es muy raro el caso el que no tiene expectativas de algo, de cualquier cosa. El que no tiene expectativas de alguna manera ha enfermado, ha dejado de desear. Entonces, cuando alguien deja de desear, de alguna manera los analistas consideramos que la persona ha enfermado un poco de manera psíquica. Por lo tanto, todo el tiempo el ser humano está deseando. Cuando deja de desear, es en ese momento cuando habrá de enfermar. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Uno de los deseos es que una vez que nosotros nos convertimos en papás, mi pareja y yo nos convertimos en padres, de alguna manera esperamos que, digamos, se siga con lo que nosotros estamos acostumbrados, se siga con nuestra tradición, se siga, digamos, con nuestra forma de ser. Y esto no es malo. Mal que muchas personas queramos mantengan nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestra forma de pensar, etcétera. Es normal que en una familia, digamos, tengamos valores, tengamos criterios, tengamos costumbres, tengamos ciertas responsabilidades. Es normal que se tenga todo esto. Entonces, ¿dónde radica el conflicto? No vamos a llamarlo problema, ¿ok? No lo vamos a llamar problema, vamos a llamarlo conflicto. Cuando lo llamamos problema, estamos diciendo que hay alguien que está mal, vamos por llamarlo de alguna forma, hay alguien que está mal. Entonces no lo podemos llamar problema, no, porque no hay nada que solucionar en la sexualidad de los hijos. Entonces vamos a ver cómo se resuelve el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Pues está la clásica escena, vamos a mencionarla, donde el muchacho o la muchacha adolescente ya no puede más, cada vez más va sintiendo la presión por parte de los papás de que, oye, no has tenido novia, no has tenido novio, fíjate, vamos a hacer tales cosas, o que los papás comienzan, digamos, a identificar ciertos modismos que para ellos les considera que les revela que su hijo, que su hija de alguna manera es homosexual. Entonces muchos papás comienzan pues con la idea, con la imaginación, a hacerse, digamos, ideas de todo tipo y ellos lo consideran, algunos padres mencionan, esperándome lo peor, ¿no? Pero ¿a qué se refieren realmente con lo peor? No, no con lo peor se refieren a que su hijo sea homosexual, no. Lo peor se refieren con el hecho de que no se van a cumplir las expectativas sobre lo que sobre lo que yo deseo, sobre lo que yo quiero. Entonces, cuando llega el adolescente, le confiesa a sus padres que soy homosexual, algunas ya me lo sospechaba, ya lo intuía, ya más o menos lo percibía. Entonces, si estamos hablando de una, si estamos hablando de una familia donde, digamos,
tienen un criterio, digamos, un poquito más abierto, por decirlo de alguna manera, abierto en el sentido de que pueden modificar sus expectativas, a eso vamos a hablar como un criterio abierto, pues no va a haber tanto problema, ¿no? Pero si hablamos de una familia donde el criterio no tiene una apertura a que se flexibilicen estas expectativas, sí, en este lugar es donde se van a generar los conflictos. Los conflictos se generan en los lugares donde no existe una flexibilidad de, del pensamiento, ¿ok? Para aceptar, digamos, una información diferente a la que estoy acostumbrado a tener y en la que he decidido creer. ¿Se fija otros contextos donde esto pase? Sí se fija usted que puede haber otros contextos, no necesariamente el que le menciono, donde esto puede suceder. Cuando tú platicas con una persona y que no tiene una flexibilidad de pensamiento en su criterio para aceptar que existe algo diferente a lo que piensa y a sus expectativas, cuando le das la contraria, decía Jacques Lacan, basta solamente con darle la contra a alguien para que explote la agresividad por parte del sujeto. Pasa en muchos contextos. Usted trate de identificar en qué contexto sucede. Pero estamos hablando ahorita del contexto donde llega el hijo, les menciona a los papás, papá, mamá, soy homosexual. Y estamos hablando de la escena, porque muchos luego me comentan, dice, pero es que mis papás sí me aceptaron, mis papás tienen una forma de pensar más abierta. Bueno, sí, sí, sí. No lo estoy diciendo por alguien en específico. Lo estoy diciendo por esas personas que estuvieron en el lugar con unas personas que en este caso fueron sus padres y que no tuvieron esa apertura, no tuvieron esa misma suerte, por decirlo de alguna manera. Aquí estamos hablando del caso cuando es problema. Si no es un problema, pues ¿para qué lo hablamos? Si no es un problema, pues lo que se soluciona es el conflicto, ¿no? Entonces, el problema es que esta situación sigue sucediendo. No vamos a hablar de algo que ya está resuelto, ¿no? Usualmente en psicoterapia las personas vienen aquí porque hay algo que no está resuelto. Y aquí se trata de intentar encontrar herramientas para tratar de resolver, ¿ok? Entonces se da la escena donde los papás, no, que no acepto, que cómo crees, y que el papá le deja de hablar al hijo, a la hija, la madre hace un drama, entra en crisis, no lo acepta, comienzan a llorar, el hijo se siente culpable porque les dijo esto, y entonces muchos padres en ese momento le preguntan a los hijos, le llegan a preguntar a los hijos, y no estarás en una etapa, y no estarás pensando que tal vez estás confundida, que estás confundido. Soleil Estefano, quiero pensar que esto se apega a los 3 ensayos de teoría sexual. No recuerdo bien, pero creo. Estamos hablando, Soleil Estefano, digamos, en este caso, digamos, estamos hablando no del aspecto, digamos, de tratar de explicar la homosexualidad. No es tratar de explicar la homosexualidad. Este tema tiene como objetivo tratar de explicar a los padres que el hecho de que de que un hijo sea homosexual no tiene ningún tipo de problema. Vamos a abordar un poquito sobre eso, pero no se trata de abordar el tema de por qué alguien es homosexual o no. No es el objetivo. El objetivo del tema es mi hijo es homosexual. El conflicto radica, lo vamos a mencionar, el conflicto radica cuando el padre y la madre tienen ciertas expectativas sobre los hijos y esto no se cumple, entonces ahí entra el conflicto del rechazo. Entonces no se trata de dar, digamos, una explicación de la homosexualidad, eso es lo que menos se trata de tocar, ¿ok? Bueno, entonces está la escena, esta escena que se maneja como una escena trágica, una escena en la cual se considera pues que fue la peor noticia del mundo, que fue digamos lo que ha sucedido y solamente le pasa a esta familia y no estarás en una etapa y no estarás confundido y no será porque tu padre casi no estuvo contigo y se comienzan en ese momento muy dramático
tratar de encontrar pues quién fue el culpable, ¿no? ¿Quién fue el culpable de que este hijo se volviera homosexual? Es la clásica, digamos, escena dramática donde se busca culpables cuando la verdad es que no existe culpa de nada. No existe culpa de absolutamente nada. Entonces, explicándolo un poco a los papás, bueno, se ha considerado, la Organización Mundial de la Salud ha mencionado que, bueno, la preferencia, el que alguien prefiera una sexualidad diferente a la heterosexualidad no tiene ningún tipo de problema, no es ninguna enfermedad, no tiene ningún tipo de prejuicio. El problema sí radica en la homofobia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicarle a los padres, bueno, que no es ningún tipo de conflicto esto, ¿no? Pero sí vamos a tratar de explicar nosotros, digamos, por qué sucede el conflicto. Eso sí se trata. ¿Por qué sucede el conflicto entre padres e hijos cuando se revela la noticia del padre, del hijo que menciona que es homosexual? Bueno, entonces, lo que sucede acá en este aspecto es de alguna manera cierta expectativa sobre lo que desean que sus hijos lleguen a cubrir, sobre ciertos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en esta situación? El requisito ya no se va a cubrir. ¿Cuál es el requisito o la expectativa? Que quiero trascender, que quiero descendencia, que quiero nietos, que quiero, digamos, cumplir también, digamos, con lo que me dicta la cultura. En alguna ocasión, unas personas de una comunidad rural les preocupaba mucho el hecho de que su hijo, digamos, fuera homosexual y más en una comunidad rural. Entonces, en esta como comunidad rural, pues se tenía este prejuicio, ¿no? Sobre el área de la homosexualidad. Ustedes díganme si están de acuerdo o no conmigo. Existen áreas, existen regiones dentro de nuestro país, dentro de nuestro municipio, de cualquier lugar, donde hay regiones donde se pueden realizar ciertas acciones y otras no. Digamos, por ejemplo, usualmente una marcha de cualquier tipo de manifestación, pues usualmente se va a tener que hacer en una ciudad, no se va a hacer en una comunidad rural. Es menos frecuente que esto suceda. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de considerar que en una ciudad es donde más va a tener impacto, más nos van a hacer caso, etcétera. Así como también ciertas ideas, ciertas conductas, cierto comportamiento en ciertos lugares, digamos, es más aceptado que en otro. Algunas personas mencionan, ¿por qué, digamos, yo vivo en México, para los que me están viendo de otros países? Una de las ciudades en este país, México, que más, ¿cómo se podría decir?, diversa es la Ciudad de México, que es la capital de nuestro país. Es para empezar la ciudad más grande del mundo, es una supermetrópolis, existe una gran diversidad de culturas en una sola ciudad, mientras que en ciudades más pequeñas este volumen de culturas no es tan diverso y no es tan grande. Entonces, es común que en la Ciudad de México existan ciertas prácticas porque la gente está un poco más acostumbrada a la diversidad. Y en otros lugares, como acá en Nayarit, digamos Colima o algunos otros lugares que son más pequeños, no se está acostumbrado a esta diversidad de, digamos, de culturas, a la diversidad de culturas. Es por eso que cuando en lugares más pequeños, cuando ven algo que usualmente no se practica en su cultura, pues le parece un evento extraordinario, que voltean a verlo. Ya dependerá de cada uno si lo ve con admiración o lo ve con algo de aberración. Va a depender mucho de la historia de vida de cada sujeto. Obviamente hay mucho que hacer, pero las zonas geográficas nos permiten hacer ciertas cosas y algunas otras nos las prohíben, y aplica para todo. Digamos, así como digamos en la Ciudad de México existe una mayor diversidad y que permite la aceptación de las parejas homosexuales, en una comunidad rural no existe tanto esta diversidad, por eso les genera conflicto. Bueno, entonces,
genera un poco más de conflicto por el hecho de que los padres han tenido ciertas expectativas sobre los hijos. De hecho, si nos vamos a basar a Freud, si nos vamos a basar realmente a Freud, que Freud, no solamente Freud es el psicoanálisis, sino que existen más autores, vamos a basarnos al texto de Pegan a un niño. En el texto de Pegan a un niño de Freud, él nos menciona de alguna manera cómo los adultos enfermamos a los niños. ¿Por qué? Porque, y léanlo, pegan a un niño. Es muy metafórico, pero la idea se entiende bastante bien. Pegan a un niño, el niño ha crecido con sueños, ha crecido con ilusiones, ha nacido con ideas, con deseos. Entonces el adulto se encarga de alguna manera de eliminar esos deseos del niño. ¿De qué manera lo hace? Cuando el adulto comienza a educar. El adulto cría y educa a partir de cómo ha sido criado y a partir de las experiencias que ha vivido. Entonces esas experiencias se han introyectado, le sirvan o no, esa persona lo que hace es transmitirla porque considera que es lo mejor para sus hijos. La intención de educar es una buena intención. ¿Por qué? Porque lo que le ha funcionado es como vive. Entonces no podemos juzgar a la gente por su manera de la crianza. No podemos juzgar a la gente por su manera de creer. No podemos juzgar a la gente por sus ideas. De hecho, la gente usualmente critica a la gente y no tiene la cultura o la costumbre de criticar a las ideas. Se critica a la persona, muchas personas critican a la persona y no critican a las ideas. Así es nuestra cultura. Bueno, entonces, cuando empegan a un niño, el niño ha crecido, digamos, con esta manera de ser, con su personalidad que se va a ir desarrollando sobre la marcha. Ya sabemos lo que va a pasar, las etapas psicosexuales, las experiencias, el complejo de Edipo, todo esto. Eso no lo vamos a tocar el día de hoy, ¿ok? Bueno, el caso es que cuando los padres han idealizado al hijo, lo han idealizado, pues de alguna manera el hijo se siente comprometido a cumplir con esas expectativas. Basémonos a lo que es el narcisismo primario y el narcisismo secundario. ¿Qué es lo que hacemos los hijos? En el narcisismo primario, la gente me ama por lo que soy. En el narcisismo secundario, la gente me ama por lo que hago, ¿ok? Entonces, si estos dos están en una buena coordinación, que es tanto aceptado el primario como el secundario, tenemos una persona, digamos, que está, digamos, mentalmente estable en esa área, vamos a decir, en esa área, ¿ok? Bueno, entonces, cuando una persona es rechazada por su yo, por su persona, usualmente tiende a realizar otras acciones que compensen la falta de aceptación del narcisismo primario. Entonces, mejor hago algo que por lo menos sea digno de aceptación, porque si no me amas por lo que soy, por lo menos ámame por lo que hago, al menos dime que soy bueno. Entonces, cuando el hijo no es aceptado ni por lo que es, ni por lo que hace, existe una gran probabilidad de que ese yo enferme. ¿De qué manera va a enfermar? Existen una gran diversidad de maneras. Le de depresión, le de ansiedad, irritación, enojo, escape de casa. Existe una gran diversidad dependiendo de todo lo que viva el sujeto y dependiendo de cómo el ambiente de alguna manera lo haga sentir a él controlado, rechazado o con la libertad de poder realizar cualquier otra acción. Entonces, ¿el conflicto dónde radica? El conflicto radica en la parte donde los padres tienen ciertas expectativas. Cuando los padres tienen ciertas expectativas y sienten como amenaza a la homosexualidad, no a su hijo porque es homosexual, no. Sienten como amenaza la parte homosexual. Entonces, cuando lo sienten como amenaza, lo sienten como del yo. En la trascendencia del yo estamos hablando de que este narcisismo que yo tengo va a continuar a pesar de que yo ya no exista.
va a continuar a pesar de que yo ya no esté. Me dice KLR, estas ideas también son introyectadas por la escuela y la sociedad, obviamente, por el modelo del niño y la niña y su deber ser en la sociedad. Tienes muchísima razón, sí, por supuesto. Y bueno, los padres, pues obviamente lo implementan, pues porque son seres sociales, ¿no? Pero bueno, esto no es malo. Esto no es malo. O sea, las culturas son así, a las culturas así se mantiene. Lo que, lo que es el conflicto, el motivo del conflicto es vamos a llamarlo aquí en esta situación, digamos, la falta de flexibilidad ante el criterio personal para aceptar que existe algo diferente a lo que yo he generado expectativas. Sí, es cierto. La sociedad, por supuesto, que es un modelo que evidentemente, digamos, genera una idea de cómo deben de ser las cosas. Pero esa idea de la sociedad, de la sociedad piensa por sí sola. ¿Y quién es la sociedad? Nosotros somos la sociedad. ¿Ok? La sociedad no es solamente una masa que existe, también nosotros somos parte de esa sociedad. Entonces, nosotros alimentamos la idea de la sociedad. La sociedad sustrae ideas de sus miembros. Por sí sola, no solamente la sociedad, digamos, te implementa como debe de ser. Entonces, los miembros también tienen una gran responsabilidad y es aquí digamos que como un círculo vicioso, ¿no? La sociedad alimenta a cada uno de los sujetos y el sujeto es alimentado por la sociedad. Bueno, hasta aquí no hay ningún problema con esto. El problema es la falta de flexibilidad. Entonces llega el hijo, le revela a los padres que es homosexual, entonces existe el conflicto por esto, ¿no? Entonces el padre, la madre considera que es una amenaza la homosexualidad del hijo, no el hijo. Entonces esta homosexualidad del hijo me hace sentir amenazado porque ¿y dónde está todo lo que te enseñé? El padre, cuando dice, ¿dónde está todo lo que te enseñé? Menciona ahí entre su demanda inconsciente, entre su demanda indirecta, o sea que trabajé para nada. Siente que su trabajo no sirvió para nada. Entonces es un duelo personal, es un duelo propio a partir de que, o sea, que lo que yo enseñé estuvo mal. Entonces se siente amenazado, se siente castrado como padre, como madre. Entonces todos se están de la castración. Todos se están hablando desde un sentimiento de amenaza. El padre habla porque se siente amenazado de que lo que él considera que la educación que dio a su hijo no funcionó. Asocia que la educación va asociada con la preferencia sexual del hijo, la madre también. Y el hijo se siente castrado por el hecho o siente la amenaza por el hecho de ya lo dije, voy a ser rechazado por mis padres. O sea, de alguna manera todos en ese momento les genera esa sensación de amenaza. Todos se sienten castrados en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Cuando, cuando los padres no se dan la oportunidad de escuchar a los hijos, de entenderse, de prestarse atención, existe una gran probabilidad de que los conflictos entre padres e hijos, digamos, permanezcan durante mayor tiempo. Cuando, cuando los padres, digamos, se dan la oportunidad de escuchar, de prestar atención y de adecuarse a la situación que les cambia las expectativas, entonces hay que considerar que ahora sí, en este caso existe la mayor oportunidad de que permanezca y se fortalezca lo que es la relación entre padres e hijos. Entonces, algunas personas en alguna ocasión a manera de burla o de manera impulsiva o que intentaban defenderse, lo que sea, mencionan, es que aquel que, digamos, aquel que rechaza un homosexual es porque es homosexual. O sea, todos decían de alguna manera su punto de vista, ¿no?
Entonces, no necesariamente, digamos, aquel homofóbico es realmente homofóbico porque en el fondo sea homosexual. Entonces, y no tiene por qué utilizarse el término homosexual a manera de ofensa, porque no es una ofensa. Entonces hay personas que lo utilizan así. He conocido personas que son homosexuales y que utilizan la misma homosexualidad como que si fuera una ofensa. Entonces, a ver, espérame, entonces, a ver, hay cosas que nos confunden en los argumentos. Entonces, no todo aquel, digamos, aquella persona que, digamos, tiene cierto tipo de rechazo hacia lo que es la homosexualidad es porque sea como dicen algunos, es un homosexual encubierto, no, como mencionan coherentemente, son ideas introyectadas a partir de la escuela y a partir de los medios de comunicación y a partir de la sociedad, porque vamos a irnos a lo que es una comunidad rural. En ocasiones es por tradición, porque se dice, ¿sabes qué? O por cultura, mejor dicho. Es que aquí nosotros no somos así. Consideran un hombre que tiene comportamientos afeminados es motivo de rechazo en esos lugares. Entonces no es porque lo seamos homosexuales, sino porque nuestra crianza ha sido de esa manera. Entonces muchos llegan a ser hasta homofóbicos, pero no saben ni por qué lo son, solamente porque así se ha hecho donde viven. Bueno, entonces, punto, ni el padre que rechaza, ni el hijo por ser homosexual, no es malo. Lo que hace falta aquí es la comprensión de cada uno. Lo ideal es mi propuesta, ¿ok? Mi propuesta es yo, hijo homosexual, también de alguna manera tengo una parte de responsabilidad de intentar comprender la cultura de mis padres. Al intentar comprender esa cultura de mis padres, yo sabré también de qué manera ayudarlos a ellos en su forma de ver las cosas, en lo que ellos lo consideran un duelo, porque el hijo que no es aceptado de alguna manera también está viviendo de manera melancólica, porque antes de revelar ya sabe que de alguna manera va a ser rechazado por estos padres, que él ya le ha escuchado a sus padres las ideas que tienen sobre la homosexualidad. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendación a los padres? Así, directamente. ¿Qué recomendación dar a los padres que están viviendo una situación que les está generando conflicto, que sus hijos les han revelado la noticia de que tienen una preferencia sexual diferente a la heterosexualidad? Uno, papá, no te victimices tú. Tú como padre no te victimices. El tratar de victimizarte va a manipular la psique del hijo para que considere que lo que está haciendo de revelarte su homosexualidad es algo malo. No te victimices, padre. No te victimices, madre. No te victimices delante de tu hijo. ¿Por qué? Porque lo único que haces al victimizarte es generar culpa. Y cuando se genera culpa todavía existe mayor conflicto entre los miembros. Entonces, recomendación a los padres. Primero, no te victimices. Dos, otro punto que me gustaría darle, digamos, como una sugerencia a los papás, eh, no es que fallaste, no fallaste en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la homosexualidad no es cuestión de fallos, no es cuestión, digamos, de que si estuviste presente o no, no es cuestión de que lo dejaste o no lo dejaste, no, no es cuestión de eso. La homosexualidad no se trata para nada de una acción de los papás. Es como los que somos ateos. Yo soy ateo. El día que yo le confesé a mi madre, cuando yo era entre adolescente y adulto joven, no, pues a partir de una familia que no es tan religiosa, pero que sí es creyente, no, pues la verdad que en su momento, pues, no, pues explotó un hecatombe, ¿no? Explotó el apocalipsis. El día que yo mencioné, yo soy ateo, no, pues así todo, ¿no? Entonces inmediatamente algunas personas dijeron, es que fallé, no te inculqué, debes de creer en Dios, todo esto, a ver, espérame.
es que es que pa, abuela, abuelo, ustedes no fallaron como personas. O sea, mi ateísmo no tiene nada que ver con la crianza que tú me diste. Esto es una creencia personal. Eso tiene más que ver conmigo que contigo. No tiene que ver nada contigo. Entonces, mi no creencia en Dios, mi no creencia en la deidad, mi no creencia en la religión es una decisión totalmente personal, no tiene nada que ver contigo. Entonces, la homosexualidad es igual. Bueno, no es una creencia, es una preferencia, pero no tiene nada que ver contigo, padre. No tiene nada que ver contigo, madre. ¿Por qué? Porque la homosexualidad es una preferencia sexual totalmente personal de tu hijo. No tiene nada que ver con la crianza. Tú qué manera lo criaste, para que fuera educado o que fuera mal educado, digamos, para que supiera adecuarse a contextos, para que supiera, digamos, respetar autoridades, para que supiera, digamos, ser ahorrador, para que respetara a los animales, o sea, etcétera. Tú sabrás para qué educaste y para qué no educaste también. Tú sabrás solamente. Pero lo que es la creencia personal hacia una deidad, lo que es la preferencia sexual hacia cualquier otro tipo de sexualidad que no sea la heterosexual, no tiene nada que ver contigo. Entonces, no te victimices, papá, de que has fallado y no que fue por falta de crianza o porque el papá no estuvo más tiempo o porque la mamá no estuvo más tiempo. No tiene nada que ver con eso. Tres, otra recomendación. Las expectativas nos dañan mucho. En cualquier ámbito de nuestra vida, las expectativas nos dañan. Cuando amamos a alguien y que amamos a esa persona por lo que nos hemos imaginado que va a pasar y no por lo que pasa, y cuando la persona que amamos no cumple nuestras expectativas, pues sufrimos. Entonces, sufrimos más por las expectativas que generamos en el ser amado, no como el ser amado. Entonces, lean el documento de Pegan a un niño de Freud y se van a dar cuenta pues que de alguna manera las expectativas son los que nos generan bastante conflicto. Ahora, no es cuestión de intolerancia, no es cuestión de maldad, no es cuestión de odio, digamos, esta situación entre padres e hijos. Es Hay que reconocer también que de alguna manera todos tenemos una expectativa de lo que queremos en nuestro proyecto de vida. Entonces, todos nos hemos visualizado a lo largo de nuestra vida. Cuando tenga 30 años verme de tal manera, cuando tenga 40 de tal manera, me imagino con mi casa, con mi carro, con mis hijos, o viajando, o lo que le gusta a cada quien. Entonces, cuando esas ideas que nosotros ya hemos tenido de nosotros mismos en un futuro se ven, digamos, truncas, y que esas ideas, o porque siempre vamos a regresar a nosotros mismos. Tú me estás truncando la idea de lo que yo quiero para mí dentro de un futuro, por lo tanto te señalo, te voy a juzgar, por lo tanto me enojo contigo y te voy a castigar porque no estás cumpliendo con mi idea de lo que yo quiero ser. Entonces, papá, recomendación a papá, ¿qué es lo que te recomiendo a ti, papá, a ti, mamá? Yo lo que te recomiendo a ti en este tipo de circunstancias es, uno, renúnciale un poquito a tu narcisismo en el sentido de que te puedes dar la oportunidad de modificar tus planes que tenías. El modificar los planes no es malo, no tiene ningún tipo de afectación en ti. Tal vez no te gusta, pero si tú tienes solamente dos opciones, o modificas la forma de ver a tu hijo. Entonces, si tú no modificas tus planes y señalas a tu hijo, créeme, no vas a tener una muy buena relación del todo con tu hijo, y tu hijo es tu hijo, va a estar contigo. Si tú lo amas, te va a amar. Entonces, si tú prefieres mejor castigar a tu hijo para no modificar tus planes,
entonces existe una gran probabilidad de que poco a poco se vaya dando un distanciamiento entre tú y tu hijo. Porque toda persona, cuando no nos sentimos aceptados en un lugar, tendemos a retirarnos. Eso es lo que hacemos. Usualmente buscamos aquel lugar donde nos sentimos cuidados, donde nos sentimos protegidos. Entonces, cuando el hijo no se siente cuidado y protegido en su propia casa, pues usualmente va y busca otros lugares donde lo van a proteger mucho menos, pero que en un inicio le hizo creer que sí tenía un lugar de pertenencia. Entonces, esas son las recomendaciones a los padres y más que nada tener la apertura y más que nada no preguntarle tanto, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? Digamos, no tiene ningún tipo, pero si tienen las dudas, por decir, oye, pues ¿cómo fue? A ver, platícame, ¿y por qué no me decías? ¿Qué era lo que no te generaba confianza? Realmente es una homosexualidad que tú estés bien seguro porque quiero que estés seguro tú, no para que me des seguridad a mí. Pregunta de esa manera. Y al hijo homosexual, ¿qué le recomiendo a la hijo o la hija homosexual? ¿Qué le recomiendo? Bueno, de mi punto de vista, cuando estés en esta situación, uno, lo primero que yo te recomendaría es que conserva la calma, pues si tú sientes que tus padres inmediatamente te van a rechazar, te van a juzgar, entender, bueno, primero intenta conservar la calma, porque cuando estamos en un momento, digamos, de crisis, créeme que las personas no utilizamos las palabras más adecuadas ni las acciones más acertadas para resolver un problema. Dos, tus papás no son malos. Tus papás no son malos por no pensar igual que tú, por no sentir igual que tú. No son malos por no aceptar la homosexualidad en su momento. Lo, yo te recomendaría también a ti que así como a ti te gustaría que se pusieran en tu lugar y te entendieran, tú también date la oportunidad de entender a tus padres porque en el momento de entender muy probablemente vas a utilizar las palabras más adecuadas que no, digamos, generen mayor el conflicto. Entonces, obviamente va a ser un momento incómodo cuando sabes que no te van a aceptar del todo porque tú ya conoces a tus papás. Entonces, intenta conservar también tú la calma porque si todos se pelean ahí, créeme, no va, en muchas ocasiones no sale el mejor de los resultados. Y no dejan de ser, digamos, tus papás también. Entonces, yo siempre le apuesto al diálogo. Yo le apuesto al diálogo, por eso hago estas recomendaciones, ¿no? Entonces, tu hijo homosexual intenta entender que ellos también van a luchar contra años de cultura, contra años de tradiciones, contra modificar sus propias expectativas para adecuarse a un nuevo contexto. O sea, también dales tiempo, ¿no? Todos necesitamos tiempo para asimilar que nuestras expectativas se han modificado. Todos lo necesitamos. Otra recomendación al hijo o hija homosexual, porque algunos me preguntan, ¿y si mi papá no me termina aceptando? ¿Y si mi papá de todas formas? Bueno, no tienes por qué implementarle la idea. Tú estás para exponer, no estás para explicar del todo. Vas a explicar si tú quieres explicar, pero tú solamente vas a decir, es esto y ya. Punto. No puedo explicarles más. No tienes por qué desgastarte tú tampoco, porque es un juego donde todos se están desgastando. Entonces tu hijo homosexual, si tú sabes que tus papás no te van a entender, no tienes por qué entrar en conflicto con ellos ni pelearte, para nada. Menciónales, pero si tú sabes que por más explicaciones que tú les des, ellos no te van a querer entender, porque una cosa es, fíjate bien, una cosa es cuando yo te platico algo y me dices, no te entiendo, ahí existe la posibilidad de que yo te vuelva a explicar. Pero si tú me dices, no te quiero entender, pues ahí te dice todo, ¿no? Ahí te dice todo de que no se va a dar la apertura para tratar de escucharte. Entonces no tienes por qué desgastarte ahí. Una última recomendación al hijo o hija homosexual, es cuestión de tiempo, intenta, digamos, antes de tomar una decisión cualquiera, la que sea,
intenta primero estar con la cabeza fría, en un momento donde todo, digamos, esté un poquito más en paz, porque si se toman decisiones en un momento donde hay conflictos, a veces no son las mejores. Intenta encontrar, digamos, amigos, pero amigos que estén bien informados, u otros familiares que tengan un poco mayor de comprensión para que no se tome una decisión que no sea la adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. El hecho de que se tenga un hijo homosexual no es nada de malo, no hay ninguna enfermedad que perseguir, ni que curar, ni que tratar. Es una preferencia. Y aunque no lo crean, como les menciono, en pleno siglo XXI todavía existen personas que llevan a sus hijos a los psicólogos, a los psiquiatras, porque consideran que la homosexualidad es una enfermedad y bueno, no hay mayor error que ese. El padre no tiene que trabajar al hijo. El padre y la madre lo que tendría que trabajar aquí es la percepción sobre las ideas que tiene sobre su hijo. Esa sería, digamos, parte de lo que se tiene que tratar en psicoterapia, la aceptación, no la homosexualidad. No existe ningún tipo de psicoterapia, no existe ningún tipo de medicamento, porque hay personas que famosas terapias de conversión. Ya se señaló hace poco que a las personas que, digamos, ejerzan ese tipo de prácticas, por ahí escuché, no estoy bien informado, que va a haber algún tipo de sanción. Y bueno, lo ideal es que vayan con personas que sean profesionales, que estudien el tema como tal, lo que te enseñan en las universidades, tengan su registro, su título, digamos, como tal. ¿Sale? Abigail MA, no sabía que iba a transmitir. Gracias. Y bueno, espero que les haya gustado el tema. No hay, digamos, un momento libre en el cual yo me ponga a transmitir, simplemente pasa porque en ese momento se dio la oportunidad. Y bueno, un dato muy posiblemente a partir de enero, un amigo y yo vamos a generar un proyecto, un nuevo proyecto, además de este es mío, es personal, mi página. Vamos a generar un nuevo proyecto en el cual se va a tocar un poquito de humor negro, un poquito de sarcasmo para hablar de cualquier tipo de tema. Y bueno, pues lo ideal es que le den like cuando yo les suba la página, que nos ayudaran con eso, ¿no? Ese otro proyecto no tiene nada que ver con psicoanálisis, ni con psicología, ni con nada. Es un tema simplemente punto y aparte de dos amigos, nada más. Espero que les guste. Es temas de la vida cotidiana visto desde el punto de vista de dos amigos que se llevan fuertecito y que son un poquito sarcásticos. Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado el tema y como siempre les digo, ayúdenme por favor a compartir el en vivo, por favor. Muchas gracias.